Revelado, la increíble conexión entre una mujer millonaria japonesa y una camarera que transformó su vida. Mariela sintió el aire tibio de San Sebastián acariciar su cara mientras atravesaba la pequeña puerta del restaurante familiar. El aroma a tacos al pastor y frijoles refritos llenaba el ambiente con una calidez única, esa que solo un hogar puede brindar. A sus 28 años, la vida de Mariela no era fácil. Su madre luchaba contra una enfermedad que la mantenía postrada en el sofá, y su hermano menor miraba con sueños brillantes hacia la universidad. Cada día se levantaba para trabajar, sonriendo a pesar de la fatiga, en un mundo que muchas veces la miraba de reojo, despreciándola como si solo fuera un servicio. Esa noche, el restaurante estaba lleno. Las risas y conversaciones se mezclaban con la música de un grupo local que tocaba lo mejor del mariachi. Mariela atendía las mesas con destreza, pero sus pensamientos eran un torbellino de preocupaciones. ¿Cómo conseguiría pagar las medicinas de su madre este mes? ¿Podría su hermano seguir con sus estudios? Entonces, ocurrió. Akiko, una elegante mujer japonesa de 35 años, entró al local, brillando con una luz propia que de inmediato llamó la atención de todos. Con su elegante abrigo y su mirada curiosa, parecía un pez fuera del agua en este pueblo lleno de tradiciones. Mariela se acercó, su corazón latiendo con fuerza. «Bienvenida». «¿Qué le gustaría ordenar?», preguntó, esforzándose por mantener la sonrisa. Akiko, fascinada por la cultura que la rodeaba, pidió un platillo típico y al ver la amabilidad de Mariela, sintió que había encontrado algo que había estado buscando en Tokio. La conexión fue instantánea. Mientras compartían cervezas y reían sobre anécdotas de sus vidas, Akiko le habló de su soledad y la presión de cumplir con las expectativas de su familia. Mariela, en respuesta, le compartió la carga de su día a día. Sin embargo, la atmósfera festiva se tornó densa cuando Mariela recibió una llamada de su hermano. Su madre estaba en el hospital. La angustia le atravesó el alma. ¿Cómo iba a dejar el trabajo? ¿Y si no podía pagar las cuentas? La tristeza la invadió, pero Akiko, sintiendo la desesperación de Mariela, se acercó para ofrecerle su ayuda. «Puedo cubrir tus gastos si lo necesitas», dijo, sinceramente. Mariela se sintió atrapada en un dilema: ¿aceptar la ayuda de alguien de otro mundo? ¿Rendir su dignidad familiar? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tensión creció entre las dos mujeres, cada una atrapada en sus mundos, con sus sueños y miedos. Mariela, con su corazón apretado, miró a Akiko, quien la observaba con empatía. A su lado, Akiko se dio cuenta de que su éxito no significaba nada si no había conexión con los demás. La vida de esas mujeres de mundos tan distintos estaba a punto de entrelazarse de maneras inesperadas, y la pregunta flotaba en el aire: ¿sería el acto de amor suficiente para ayudarles a encontrar la verdadera felicidad? Mientras miraba al horizonte, sus corazones vibraban en la misma sintonía, ansiosos por descubrir lo que el destino les deparaba. Mariela se quedó en silencio, el ruido del restaurante se desdibujó a su alrededor. La oferta de Akiko resonaba en su mente, como una melodía melancólica que no podía ignorar. ¿Debería aceptar esa ayuda? Esa noche, entre platos y sonrisas, una pequeña llama de esperanza encendía su pecho, al mismo tiempo que la angustia la mantenía despierta. Los días siguientes pasaron en un suspiro. Mariela asistía al hospital cada vez que podía, llevando flores y esperando noticias sobre su madre. Al mismo tiempo, el restaurante continuaba vibrante, y las interacciones con Akiko se volvieron parte de su rutina. Cada conversación, cada risa, le brindaban un poco de aire a Mariela, y en cada encuentro se notaba más la conexión que iban formando. Una tarde, mientras limpiaban las mesas, Akiko se detuvo frente a Mariela. «Quiero ayudarte. No solo con dinero, sino también con tus sueños», le dijo con seriedad.
He visto lo fácil que te afecta el peso de la responsabilidad. Deberías considerar terminar tus estudios, lo mereces. Mariela sintió una punzada de emoción y temor. La universidad había sido una meta lejana, casi un lujo. Es complicado, no puedo dejar a mi familia desatendida, respondió, sintiendo como las expectativas la aplastaban una vez más. Tal vez puedas hacerlo todo y yo quiero ser parte de tu camino, insistió Akiko, con sinceridad. Las palabras de su nueva amiga penetraron hondo, como si se trataran de un impulso que sacudía sus cimientos. Aquella noche, mientras regresaba a casa, Mariela no podía dejar de pensar en lo que Akiko había dicho. Quizás había una forma de equilibrar las cosas, tal vez podría combinar sus responsabilidades con su deseo. A medida que pasaban las semanas, las frecuencias de sus encuentros aumentaron. Akiko no solo compartía su riqueza, sino también su sabiduría. Juntas se sentaban a revisar libros, y Mariela comenzó a soñar nuevamente, a perderse en el deseo de mejorar su vida. Empezaron a hacer pequeñas caminatas por la playa, donde el viento parecía borrar el sufrimiento de Mariela, al menos por un rato. En esos momentos, la tristeza de su madre y las preocupaciones por su hermano se desvanecían mientras el océano recordaba que siempre había esperanza. Una noche, mientras las olas susurraban historias antiguas, Akiko propuso un viaje a Tokio. Quiero que veas mi mundo. Y quizás, solo quizás, puedas encontrar inspiración para tu futuro, dijo. Mariela sintió una mezcla de emoción y terror. ¿Qué haría en una ciudad tan grande? Pero la idea de salir de su burbuja le parecía un regalo, y eso la llenaba de incertidumbre y entusiasmo. Sin embargo, el día llegó cuando la situación de su madre empeoró de repente. Mariela se sintió en una encrucijada. Necesitaba ir al hospital, pero al mismo tiempo, Akiko la estaba esperando para hablar de los planes del viaje. Aquella noche, la presión de ser la salvadora de su familia pesaba más que nunca. Mirando las paredes de su casa llena de recuerdos tristes, sentía que algo tenía que cambiar, pero no sabía cómo. A la mañana siguiente, con el corazón dividido, Mariela decidió que debía enfrentar a Akiko y ser honesta. La conversación podría generar un cambio en su vida, pero también poner en peligro la relación que tanto había significado para ella. Akiko, tengo que hablar contigo, anunció Mariela, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de su estómago. Akiko la miró, sus ojos llenos de curiosidad. Dime, le respondió con una sonrisa. Era ahora o nunca. Pero antes que pudiera soltar la verdad, un mensaje llegó a su teléfono. El nombre en la pantalla la paralizó. Era su hermano, y las palabras que no querían salir se sostuvieron en su garganta. ¿Sería esta la decisión que pondría a prueba su corazón y su amistad con Akiko? ¿Estaba lista para el cambio que siempre había deseado? El destino parecía esperar su respuesta. Mariela sintió un estremecimiento en su pecho. Su hermano siempre había sido su roca, la persona que la ayudaba a balancear las preocupaciones familiares. Pero el mensaje que había recibido no prometía buenas noticias. Con manos temblorosas, desbloqueó su teléfono y leyó las palabras que le cortaron la respiración. Mariela. Mamá está en el hospital. Necesitamos decidir si debemos hacer algo más. El eco de su mensaje resonó en su mente, y con cada palabra, la angustia se fue apoderando de ella. Recordó a su madre riendo en la cocina, sus ojos llenos de vida. ¿Estaría perdiéndola? El peso de la decisión y la falta de claridad la saturaban de tal forma que sintió el aire falta en sus pulmones. Miró a Akiko, que la observaba con preocupación. Esa mirada, solidaria y comprensiva, la hizo sentir que no estaba sola. Aquello la ayudó a juntar fuerzas y con un hilo de voz, le dijo, lo siento, necesito ir al hospital. Mi madre. Sin perder tiempo, Mariela salió corriendo del restaurante, dejando atrás la calidez de la conversación y el brillo de la esperanza que había comenzado a florecer en su vida. El trayecto hacia el hospital fue un borrón. Sus pensamientos giraban en torno a su madre, a su familia, a todo lo que podría perder. Al llegar, un frío recorrió su columna al ver a su madre tendida en la cama, rodeada de máquinas que emitían sonidos monótonos. Mariela avanzó lentamente, sintiendo como el suelo temblaba bajo sus pies. Su madre, siempre tan fuerte, ahora parecía frágil y vulnerable. Hola, mamá, susurró, tomando la mano de su madre entre las suyas.
Quería decirle que todo iba a estar bien, que la vida les iba a sonreír de nuevo. Pero las palabras se amontonaban en su pecho, pesadas e imposibles de articular. Una enfermera se acercó y le explicó que su madre había tenido una complicación. «Estamos haciendo todo lo posible», dijo con un tono que pretendía ser reconfortante pero que sonó vacío. Mariela sintió que el mundo se le caía a pedazos. ¿Qué pasaría con su hermano, con ella misma, si algo llegara a suceder? Su mente viajaba de regreso a la conversación con Akiko, a los sueños que parecían alcanzables y quizás, como todo eso podría desvanecerse en un instante. La presión de ser la única en cargar con la familia opacaba la luz que había empezado a ver en su vida. Tenía que ser fuerte, pero podía hacerlo. Después de horas de espera, su hermano llegó, con su rostro surcado por la preocupación. «Mariela, debemos decidir qué haremos. No podemos dejar que esto nos consuma», le dijo. Aunque su intención era unir fuerzas, las palabras sonaron a una carga más en los hombros de Mariela. Un distanciamiento extraño comenzó a formarse entre ellos, como si cargar con el mismo dolor se volviera más complicado a medida que aumentaba la incertidumbre. ¿Y qué pasaría si elegía arriesgarse a seguir con Akiko? ¿Podría permitir que esa conexión floreciera sin sentir que traicionaba a su familia? Sus pensamientos estaban enredados cuando sonó su teléfono nuevamente. Era un mensaje de Akiko. «¿Estás bien? Estoy aquí para ti». En ese momento, Mariela comprendió que nunca había estado tan dividida. Su hermano necesitaba su fortaleza, pero en su interior, su corazón también anhelaba algo más. Con esas emociones desbordando, supo que debía decidir hacia dónde dirigir su vida. Pero en medio de todo aquello, la decisión la consumía, como una sombra que cada vez se hacía más oscura. Antes de que pudiera responder a Akiko, la puerta del hospital se abrió y una figura conocida entró, su mirada llena de determinación. Era Akiko, decidida a estar a su lado. La pregunta que acechaba la mente de Mariela era clara. ¿Qué destellos podría traer esa amistad en medio de su tormenta actual? El momento de la verdad estaba muy cerca. Mariela sintió un torrente de emociones al ver a Akiko cruzar la puerta. No solo era la amiga que había encontrado en un momento de luz, para ella, Akiko representaba un refugio en medio de su tormenta personal. Esa mirada determinante le daba un atisbo de esperanza, una chispa que no había creído posible en aquel instante tan oscuro. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mariela, su voz temblando ligeramente. «Te necesito, y tú también me necesitas», respondió Akiko, tomando un paso hacia ella. Pero al mismo tiempo, había algo en su expresión que reflejaba empatía y conexión más allá de las palabras. Las máquinas al lado de su madre continuaban emitiendo un sonido incesante, y Mariela sintió cómo su pecho se llenaba de angustia y confusión. ¿Cómo podía aceptar el apoyo de Akiko mientras su familia atravesaba este dolor tan profundo? Sin embargo, la presencia de Akiko era un bálsamo para su alma, algo que se había vuelto vital. «Quiero ayudarte, Mariela», insistió Akiko, mientras se acercaba más, casi como si pudiera absorber un poco del peso que Mariela llevaba encima. «Entiendo cómo es sentir que todo se desmorona. He estado allí». Ese «he estado allí» resonó en Mariela como un eco. Fue como si Akiko pudiera ver a través de ella, percibiendo no solo su tristeza, sino también la lucha interna que la consumía. Aunque la vida de Akiko lucía brillante y llena de oportunidades, había algo que la hacía estar cercana a su dolor. Las palabras de su hermano aún retumbaban en su mente: «No podemos dejar que esto nos consuma». Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Había un camino que podía tomar sin dejar a su familia atrás? ¿Podía ser más que una hija y hermana, y al mismo tiempo ser una amiga? «Escucha». Mariela empezó, pero se detuvo, sintiendo cómo su voz se quebraba. Akiko la miró con una mezcla de dulzura y fuerza, instándola a seguir. «No sé si puedo manejar esto. Mi madre, mi hermano y tú. No quiero que lo que me está pasando afecte nuestra amistad». Akiko asintió lentamente, comprendiendo la verdad detrás de sus palabras. La amistad no puede florecer si vivimos en el miedo. Estoy aquí para lo que necesites. Pero también quiero que sepas que tú tienes derecho a tus sentimientos. No tienes que decidirlo todo ahora mismo. Mariela sintió una pequeña brisa de alivio, como si por un momento la presión se hubiera aliviado.
No necesitaba tener respuestas. Solo necesitaba sentir el apoyo y en ese instante sabía que Akiko estaría a su lado, y que realmente la entendía, pero de pronto un grito resonó por el pasillo, sacudiendo su pequeño refugio emocional. Mariela y Akiko se giraron hacia la dirección del sonido, donde otro grupo de familiares parecía haber recibido malas noticias. En el rostro de cada uno se reflejaba la desesperación y la tristeza, reforzando el miedo que Mariela había tratado de contener. Mariela, exclamó su hermano con una voz entrecortada al acercarse rápidamente, necesitamos hablar. Ha habido un cambio en el estado de mamá. Tienen que tomar una decisión urgente. Mariela sintió que su corazón se hundía. El momento de la verdad que había estado esperando, de repente, se había vuelto real, y no había ningún camino que pudiera tomar sin consecuencias. ¿Y si esta era la última opción que tenían? Miró a Akiko, buscando una señal, un apoyo más que nunca. Voy contigo, dijo Akiko, con una firmeza que le dio un poco de aliento. Juntas caminaron hacia su destino, pero el peso de la decisión abrumaba a Mariela. Casi como un yugo que cada vez se hacía más pesado una vez más, se encontró en el punto donde la vida, la familia y su deseo de explorar el amor chocaban de manera explosiva. ¿Cuál sería el camino que elegiría en el punto más crítico de su vida? El aire se espesaba enfocado en lo que estaba por venir. ¿Podría encontrar el equilibrio entre el amor y la lealtad, o la sensación de perder a su madre consumiría todas las opciones que tenía frente a ella? Mientras entraban en la sala donde esperaban las noticias, una idea aterradora cruzó su mente, ¿y si la respuesta estaba justo enfrente de ella y no estaba lista para reconocerlo? El aire estaba impregnado de un silencio denso al entrar en la sala. Mariela sintió como su corazón latía con fuerza, como si intentara romper las barreras de su pecho. Las paredes de la habitación parecían cerrarse sobre ella, cada respiración más pesada que la anterior. Akiko la sostenía del brazo, su presencia un ancla mientras el caos exterior amenazaba con arrastrarlas. Mariela, respira, murmuró Akiko, su voz suave y tranquilizadora. Mariela asintió, aunque le costó concentrarse. Un grupo de doctores estaba reunido alrededor de una mesa, sus rostros serios y cansados, como si llevaran el peso del mundo sobre sus hombros. Estamos tratando de estabilizarla, escuchó a uno de ellos decir. Las palabras flotaban en el aire, al mismo tiempo que parecían no tener sentido. Mariela sintió una punzada en el estómago, un presentimiento desgarrador. Aquella era la escena que había temido, la cruda realidad de que su madre podría no sobrevivir. El doctor, un hombre de cabello canoso, levantó la mirada y se dirigió a Mariela y su hermano. Hemos estado haciendo todo lo posible, pero los resultados de los recientes exámenes no son alentadores. Tendremos que considerar opciones que son difíciles de asumir. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Mariela miró a su hermano, que mantenía la expresión de alguien que se enfrenta a una tormenta, una mezcla de desesperación y determinación. ¿Qué opciones?, preguntó él, su voz quebrándose ligeramente. Mariela se sintió desbordar. La idea de perder a su madre era demasiado, y la angustia se precipitaba en su pecho como olas en una tormenta. Akiko le apretó el brazo con delicadeza, como si le recordara que no estaba sola en este barco que navegaba hacia un destino aterrador. Se trata de la calidad de vida. Si decidimos seguir con el tratamiento, esto podría prolongar su sufrimiento, explicó el doctor, su mirada cargada de compasión. Queremos asegurarnos de que su decisión sea informada. Es un momento muy delicado. Mariela tragó saliva, sintiéndose atrapada entre un abismo y un borde afilado. La decisión que tenían que tomar no solo afectaba a su madre, sino que también se sentía como una condena para todos ellos. Mientras su hermano discutía con el doctor sobre las alternativas, Mariela atrapó la mirada de Akiko. No sé si puedo hacer esto, confesó, sintiendo como las lágrimas comenzaban a asomarse. ¿Y si tomamos la decisión equivocada? Akiko inhaló profundamente, sus ojos fijos en los de Mariela. Nadie tiene todas las respuestas, pero lo que importa es que sepas que estás haciendo esto desde el amor. No estás sola en esto. Juntas podremos encontrar el camino. Esas palabras la envolvieron como un manto cálido en medio de esa bruma de desesperación. Aún así, el nudo en su garganta aumentaba, junto con un sentimiento de impotencia.
¿Y si la respuesta verdaderamente estaba frente a ellas y no era la que esperaban escuchar? No puedo permitir que todo esto me consuma. Tengo que, empezó a decir Mariela, pero de pronto un llanto desgarrador llenó la sala. Provenía de una mujer que había perdido a su propia madre, un duelo que resonaba en cada rincón. La potente conexión emocional hizo que un estremecimiento recorriera su cuerpo. Quizás, al final, la respuesta no era acerca de tomar la decisión correcta, sino de reconocer lo que realmente importaba, el amor que siempre unió a su familia. Más allá del sufrimiento y la pérdida, Mariela se giró hacia su hermano, al borde de la decisión. Necesitamos decidir, pero quiero hacerlo bien. Quizás hay otra forma, algo que no hemos considerado, articuló, sintiendo como una nueva claridad empezaba a emerger entre la confusión. ¿A qué te refieres?, preguntó su hermano, con el ceño fruncido, claramente ansioso por obtener respuestas. El médico se mantuvo al margen, atento a lo que Mariela estaba a punto de decir. Justo en ese momento, una imagen surgió en la mente de Mariela, su madre, risueña y llena de vida. Las palabras que había escuchado en una reunión familiar resonaron. Siempre hay esperanza, incluso en la oscuridad más intensa. Mariela dio un paso adelante, su voz firme a pesar del temblor en su interior. ¿Y si consideramos una alternativa? Tal vez hay algo más que podamos hacer, una forma diferente de honrar a mamá. El aire se volvió tenso mientras todos la miraban, y Mariela sintió como una luz de posibilidad brillaba en su corazón, como una luz al final del túnel. Pero justo cuando estaba a punto de exponer su idea, un grito llameante resonó desde el pasillo, dejando a todos en suspenso. «Mariela, ven aquí rápido». «¿Es tu madre?». El mundo se desvaneció en un instante y Mariela sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Sería ese el desenlace que temía o la oportunidad que no podía dejar pasar? Con el corazón palpitante, se giró hacia Akiko, buscándole el apoyo en su mirada, mientras daba el primer paso hacia un futuro incierto. ¿Cuál sería el destino final de su madre y con ello, el de su propia vida? El pasillo del hospital se sentía como un laberinto interminable. Cada paso de Mariela resonaba en el suelo frío y su mente giraba a una velocidad incontrolable. ¿Qué ha pasado?, se preguntaba a sí misma, la preocupación apretándole el pecho. Akiko la seguía de cerca, una sombra silenciosa que mostraba la fortaleza que Mariela necesitaba en ese momento. «Mariela, ¿aquí?», clamó una enfermera, sus ojos transmitiendo una mezcla de urgencia y un atisbo de esperanza. Las paredes del corredor parecían acercarse, cada respiración un desafío mientras se acercaban al cuarto de su madre. El corazón de Mariela latía descontrolado, cada latido era un grito en su mente. ¿Qué va a suceder? Al llegar a la puerta, se detuvo un instante, la mano congelada a unos centímetros de la manija. ¿Estaba lista para lo que pudiera encontrar al otro lado? «Vamos, tú puedes», murmuró Akiko, colocando una mano sobre su hombro. La calidez del gesto fue un pequeño bálsamo en medio del caos interno de Mariela. Con un profundo aliento, empujó la puerta, sabiendo que su vida podría cambiar para siempre en ese instante. Dentro de la habitación, el aire estaba cargado de un silencio inquietante. Su madre, una figura frágil en la cama, parecía estar en un sueño profundo. Las máquinas a su alrededor emitían un suave zumbido, como unas campanitas lejanas, tranquilizadoras pero inquietantes al mismo tiempo. Mariela se acercó al lecho, su corazón desgarrándose al ver a su madre tan vulnerable. «Mamá», susurró, su voz temblando. Pero, para su sorpresa, un parpadeo y una respiración más profunda respondieron a su llamado. «¿Mariela?», preguntó su madre, la voz apenas un susurro, como el viento a través de un árbol. Mariela sintió un torrente de emociones, la mezcla de alivio y miedo era abrumadora. «Estoy aquí, mamá». «Estoy aquí contigo», respondió, tomando la mano cálida de su madre entre las suyas. Ese contacto, aunque frágil, le dio algo que no había sentido en días: esperanza. «Lo siento, no sé cómo he llegado hasta aquí», dijo su madre, su expresión llena de confusión. «Tuve un sueño». «Todo va a estar bien», respondió Mariela, sintiendo como su voz se afirmaba. Pero, en su interior, seguía cuestionándose, ¿sería suficiente? ¿Sería el momento adecuado para compartir su idea de una alternativa?
Lo que pasó a continuación fue un giro inesperado. Su madre sonrió débilmente y en sus ojos, Mariela percibió una chispa de lucidez. «Mariela, hay algo que debo decirte», comenzó, su voz más firme. El corazón de Mariela se detuvo. «Sentí que debía contarte sobre tu abuela y el regalo que dejó para ti». El mundo exterior se desvaneció. ¿Un regalo? La mente de Mariela comenzó a girar. Su abuela había llevado una vida llena de misterios, y siempre había hablado en susurros de un poderoso legado. «¿Qué tipo de regalo, mamá?», preguntó, su curiosidad reemplazando el temor. La tensión en la habitación aumentó mientras la madre de Mariela luchaba por encontrar las palabras. «No es solo un objeto, es conocimiento, una conexión que puede cambiarlo todo». Mariela sintió que todo su ser se llenaba de emoción y una creciente e inesperada expectativa. ¿Un legado? ¿Algo que podría cambiarlo todo? Mientras su madre luchaba por explicarlo, Mariela miró a Akiko. Ambas se compartieron una expresión que decía más que 1000 palabras. Podrían encontrar la esperanza incluso en medio de esta oscuridad. Sin embargo, justo cuando la madre de Mariela comenzó a relatar la historia detrás del regalo, la puerta se abrió violentamente. Un nuevo médico con un rostro pálido interrumpió, su mirada alarmada. «Necesitamos que se retiren». La situación de la paciente ha empeorado. Mariela sintió que el suelo se desmoronaba de nuevo bajo sus pies. ¿Qué significaba esto para su madre? Y más importante, ¿qué sucedería con el regalo que su madre había comenzado a revelar? «No», gritó, aferrándose a la mano de su madre. Akiko la sujetó por el hombro, brindándole el apoyo que Mariela tanto necesitaba. Con él, corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Todas las preguntas que la asediaban eran solo el eco de una verdad que aún debía descubrir. Las luces parpadeaban en la sala, al igual que su esperanza en el futuro. Esta vez, estaba decidida a pelear. Mariela se giró hacia el médico, con la furia y la valentía de una guerrera. «No se la lleven». Y así, con la determinación ardiendo en su pecho, se preguntó qué secretos estaban a punto de ser revelados, y cómo cambiarían su vida y la de su madre para siempre. La cara del médico se tornó como un lienzo en blanco. «Lo siento, pero su madre necesita atención inmediata», insistió, sin soltar la mirada de Mariela. Ante su palabra, el tiempo pareció detenerse. Mariela sentía que las paredes se acercaban de nuevo, el aire se volvió espeso, casi irrespirable. «No puedo dejarla», respondió Mariela, aferrándose firmemente a la mano de su madre, como si su vida dependiera de ello. Su madre la miraba con esos ojos que reflejaban una mezcla de amor y preocupación, y Mariela se sintió dividida entre el deseo de proteger y el terror de perder. Akiko dio un paso al frente, enfrentando al médico con determinación. Necesitábamos saber lo que iba a decir. Eso puede ser importante. ¿No puede esperar un momento más? Su voz era suave, pero firme, y Mariela sintió una chispa de agradecimiento por su compañera. Sin embargo, el médico no se dejó influir. «Desgraciadamente, no podemos arriesgarnos», dijo, abriendo la puerta con gestos urgentes. Al otro lado, la enfermera aguardaba, lista para llevarse a la paciente. «Por favor, manténganse alejadas». La angustia estalló en el pecho de Mariela. La imagen de su madre siendo llevada, distante e indefensa, era insoportable. «Tranquila, amor. Todo va a estar bien», logró decir su madre, aunque su voz era más un eco que un consuelo. «Necesitamos saber más sobre el regalo». Mariela gritó, sin poder contener las lágrimas que empezaban a vueltear en sus ojos. Deseaba ahogar el miedo que crecía, desgarrando su esperanza. Akiko apretó suavemente su mano, como si dijera que aún había luchas que ganar. El médico, impasible, confirmó que no había otra opción. La enfermera movía a su madre hacia la salida, donde una nueva incertidumbre acompañaba a cada paso. La lucha en el corazón de Mariela seguía ardiendo. Con un impulso que no estaba dispuesta a contener, se giró hacia su madre una última vez. «Por favor, no olvides lo que ibas a contarme». «Lo prometo, no me iré hasta saberlo». La determinación era palpable en su voz. Fue entonces cuando su madre, antes de ser alejada, la miró con una intensidad que Mariela no había visto en días.
Escucha, en la caja encontrarás la carta. No puedo explicarte ahora, pero es importante. Es nuestro legado. Esas palabras fueron como un susurro desesperado que encontró la forma de flotar en el aire. Mariela sintió un temblor en su interior. ¿Una carta? ¿Un legado? Era un hilo del pasado que se tejía en su realidad en ese mismo instante. Las palabras de su madre resonaban mientras el eco de sus pasos se alejaba. La urgencia en el mensaje la llenaba y Mariela supo que esa era solo una de muchas respuestas por venir. La sala se llenó de un silencio pesado. La incertidumbre ahora pesaba menos, como si el aire estuviera empezando a despejarse. ¿Qué hacemos, Mariela?, preguntó Akiko, con ojos que contenían una mezcla de apoyo y preocupación. «Vamos a encontrar ese legado», exclamó Mariela, sintiendo el ardor de la resolución calentar su pecho. Se volcarían todas sus fuerzas en descubrir lo que su madre había intentado compartir. Mientras se movían hacia la salida del hospital, la mente de Mariela ya estaba llena de posibilidades. ¿Cómo descubriría esa conexión que su madre había mencionado? Tendría que desentrañar los secretos de la caja. Sin embargo, aún quedaba una pregunta en el aire. ¿Qué pasaría si el camino hacia la verdad estaba lleno de peligros inesperados? Cuando lo inesperado parecía estar en cada puerta que atravesaban, Mariela sintió que el verdadero viaje estaba a punto de comenzar. Cada paso la llevaba más allá del miedo, hacia la promesa de un futuro entrelazado con misterios familiares perdidos. Pero, ¿podría realmente enfrentar lo que descubriría, incluso si eso significaba decepcionar a quienes amaba? Finalmente, Mariela apretó la mano de Akiko con firmeza. «Nosotras podemos hacerlo. Ahora tenemos un propósito». Y así, con determinación fresca, se dieron cuenta de que el legado no era solo un regalo, era una conexión que podría cambiar la historia de su familia. Pero, al dar la vuelta en la esquina del hospital, se encontraron con una figura conocida de pie en la entrada, observándolas con una mirada firme. «No puedo creer que aún estés aquí», murmuró Mariela, sintiendo como un nuevo giro de emociones la sorprendía. La figura era de alguien del pasado, alguien que podría tener la respuesta que ambas necesitaban. ¿Pero haría esta persona lo que se requería para ayudar? El misterio se profundizaba, y con eso, la historia apenas comenzaba a revelarse. Mariela sintió que su corazón se detenía. Aquella figura conocida era la última persona que esperaba ver en ese momento. «Ángel», susurró, incapaz de contener la sorpresa que se desbordaba en su pecho. Había pasado años desde que lo vio la última vez, aquel verano en la playa, cuando su madre le había enseñado el valor de las conexiones humanas. Ángel era un antiguo amigo de la familia, alguien que siempre había estado presente en su niñez, pero cuya ausencia se había sentido profundamente en la transición a la adolescencia. «Mariela», exclamó Ángel, dando pasos rápidos hacia ellas. Su expresión era una mezcla de alegría y preocupación, como si ya supiera lo que había estado sucediendo. «He estado buscándote. Necesitamos hablar». Akiko miró a Mariela, maravillada y a la vez insegura. «¿Lo conoces bien?», preguntó, su voz suave. «Sí, es una larga historia», respondió Mariela, sintiendo que el nudo en su estómago se apretaba. Este encuentro había traído de vuelta memorias olvidadas, recuerdos de risas y confidencias de antaño. Pero había algo más, un peso de verdad no dicha que podía cambiarlo todo. «Vamos, tengo un coche cerca», dijo Ángel, conduciéndolas hacia el estacionamiento. «Hay tantas cosas que explicar, pero lo más urgente es tu madre. Espero que esté bien. Tuve que venir cuando escuché que necesitabas ayuda». «¿Tú sabes algo?», preguntó Mariela, sintiendo que la esperanza comenzaba a encender pequeñas chispas en su interior. «Sí, pero primero, escucha. Hay cosas en ese legado que quizás no estés preparada para saber. Tu familia ha estado involucrada en algo grande y no siempre es bueno», explicó Ángel. Mientras se precipitaban hacia el coche, Mariela sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir con eso?». «Mi madre nunca me habló de nada así». Ángel encendió el motor y miró hacia adelante, como si las palabras fueran un escudo. «El legado de tu familia va más allá del amor y la riqueza. Hay secretos oscuros y la razón por la que...». Su voz se apagó mientras miraba por el retrovisor,
Como si temiera que alguien los estuviera siguiendo, Akiko se revolvió en su asiento. ¿Qué clase de secretos? Su curiosidad parecía estar a la par con la inquietud que irradiaba de Mariela. Vas a tener que confiar en mí, dijo Ángel, finalmente. Pero primero, necesitamos llegar a un lugar seguro. Mientras conducía, Mariela pensó en la caja y la carta que su madre había mencionado. ¿Tendría algo que ver con las revelaciones de Ángel? La niebla de la confusión era densa y el deseo de saber la verdad ardía en su pecho. Después de unos minutos intensos de silencio, Ángel finalmente rompió la tensión. Mariela, hay una conexión que no puedo explicarte del todo aquí, pero lo que está atrapado en ese legado puede cambiar tu vida para siempre. Hay personas que no quieren que sepas. A veces, los peligros están más cerca de lo que pensamos y la historia que guardamos puede ser la clave para abrir muchas puertas. Mariela sintió como si una ola de adrenalina recorriera su ser. Necesitamos esa clave. Todos merecemos conocer la verdad. El coche se detuvo abruptamente frente a un edificio de aspecto antiguo. Es aquí. Te lo prometo, será el primer paso. Mientras salían, Mariela llenó sus pulmones con la mezcla de aire frío y el aliento de la incertidumbre. Al entrar, un fuerte olor a tinta y papel la envolvió. Las paredes estaban cubiertas de documentos apilados, libros y recortes de periódicos. Mariela sintió que su corazón latía con fuerza mientras Ángel se dirigía hacia una mesa en el centro de la sala. Esto es solo un fragmento de lo que está por venir, dijo, mientras abría un viejo archivador. Aquí es donde comienza la historia real. Mariela se acercó, el miedo y la emoción colisionando en su interior. ¿Qué misterios quedaban atrapados en esas páginas? Apenas podía contener su respiración. Pero ten cuidado, no todos en el camino al legado defenderán la verdad, agregó Ángel. Buscando un documento específico entre los papeles, la puerta del lugar se cerró. De golpe tras ellas, resonando como un eco ominoso. De repente, un frío gélido corrió por la espalda de Mariela, y supo que aquel era el momento en que su vida cambiaría para siempre. La verdad estaba a punto de ser revelada, pero ¿a qué costo? La voz de Ángel la sacó de su trance. Mariela, mira esto, dijo, extendiendo un documento en su mano. Pasarían esos segundos en que la verdad se desnudara, pero decidir si podía afrontar lo que iba a leer iba a ser el verdadero dilema. Mariela tomó el documento con manos temblorosas, sintiendo el peso del papel como si fuera un talismán. Las palabras impresas frente a ella parecían danzar en la luz tenue del salón, su corazón latía con fuerza, como si presagiara la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. ¿Qué es esto? Y preguntó, sus ojos saltando entre el nombre en la parte superior y el desgastado sello en la esquina. Es una parte de tu historia familiar, interrumpió Ángel, su voz grave y grave. Aquí está la verdad sobre tu madre. Sobre las decisiones que hizo. Acerca de lo que hemos estado tratando de proteger. Mariela sintió como una oleada de confusión mezclada con ansiedad la invadía. ¿Proteger? ¿Proteger de qué? ¿De quién? La pregunta salió de sus labios cargada de desesperación. Akiko, aún apoyada en el marco de la puerta, se acercó, sintiendo la tensión en el aire. Revelar secretos a veces puede ser más peligroso que ignorarlos, dijo, su voz suave pero firme. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Mariela se enderezó, su mirada fija en Ángel. Dame la verdad. No puedo vivir con dudas. Ángel asintió lentamente, comprensivo y en parte con miedo. Entonces escucha. Tu madre nunca fue solo una mujer. Ella era parte de una línea de mujeres que guardaban un legado que data de generaciones. Este documento describe una antigua conexión que tiene que ver con un poder oculto. Las palabras fluyeron y, aunque estaban llenas de misticismo, Mariela no pudo evitar sentir una fascinación. ¿Poder? ¿Qué tipo de poder? Ángel tomó una bocanada de aire. El tipo que puede cambiar el curso de la vida de quien lo posea. Tu madre y otras en su linaje se encargaron de cuidar este secreto. Pero hay otros que buscan apoderarse de él. Gente que haría cualquier cosa para evitar que caiga en las manos equivocadas. Mariela sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Te refieres a una familia? ¿A amigos? No, Mariela, dijo Ángel, apretando los labios.
Estoy hablando de individuos muy poderosos. Y ahora que ha sido marcada, ya no se detendrán. La revelación la impactó como un rayo. Las palabras de Ángel iban más allá de la simple preocupación. Había una urgencia en su tono que la hacía querer salir corriendo. ¿Pero, a dónde? No podía simplemente volver a su vida anterior. Había llegado demasiado lejos. Necesitamos la información de esos documentos, dijo con decisión, su voz más fuerte que antes. Si esto no solo implica a mi madre, sino también a mí, debo saber hasta dónde se extiende esta amenaza. Ángel, por su parte, buscó entre los papeles y finalmente encontró un viejo diario. Esto es vital, explicó mientras se lo daba a Mariela. Contiene nombres, lugares y fechas que son esenciales para entender lo que está en juego. Pero necesitas tener cuidado, Akiko frunció el ceño. ¿Y si algo te pasa a ti, Ángel? No tiene sentido que pongas tu vida en riesgo por nosotras. Si algo me sucede, hay que asegurarnos de que estas historias no se pierdan. La verdad debe prevalecer, contestó él, con una mezcla de resolución y resignación. Justo en ese momento, se escucharon pasos rápidos y pesados acercándose a la puerta. El ruido resonaba cada vez más fuerte, interrumpiendo el tenso ambiente del salón. La mirada de Mariela se llenó de pánico. ¿Quiénes son? Tenemos que salir de aquí, ahora, afirmó Ángel, tomando a Mariela y a Akiko de la mano mientras las luces empezaban a parpadear. Mientras se movían rápidamente hacia detrás de un estante repleto de libros, Mariela apretó el diario contra su pecho, sintiendo que la historia de su vida ahora iba más allá de ella por completo. El pasado, el presente y un futuro incierto estaban en juego cuando la puerta se abrió de golpe. Una figura emergió, iluminada con una luz que cortaba la penumbra como un cuchillo. ¿Dónde están? La voz resonó con autoridad y una inquietante familiaridad. La vida de Mariela estaba a punto de cambiar para siempre y la verdad que había ansiado conocer se tornaba cada vez más peligrosa. ¿Podría afrontar la historia que le esperaba? ¿Quién era realmente el que estaba delante de ellos? Mariela sintió su corazón golpear con una fuerza desmesurada en su pecho. La figura que se proyectaba en la puerta, con un brillo en sus ojos y una aura de poder, era alguien que parecía conocer cada rincón de su vida. Era un hombre alto, con una presencia que llenaba la habitación. ¿Mariela? Preguntó, su tono un eco de antiguas memorias dulces y amargas. ¿Quién eres? Contestó Mariela, su voz firme aunque temblando por dentro. No podía dejar que el miedo la superara. Al lado de ella, Akiko y Ángel la miraban con aprensión. El hombre sonrió, casi con nostalgia. Vengo a ayudarte, Mariela. Soy Samuel, tu tío, y he estado siguiendo los pasos de la familia desde hace mucho tiempo. La revelación golpeó a Mariela, nunca había oído hablar de él. Mi tío, murmuró, sin dejar de lado la incredulidad. ¿Por qué no me hablaste antes? ¿Por qué no fue parte de nuestra vida? Porque protegerte era mi misión, dijo él mientras una expresión de tristeza cruzaba su rostro. Hay muchos peligros alrededor de nuestra familia, y lo que guardas en ese diario puede llevarte a un destino que no comprendes del todo. Mariela sintió que la revelación del legado familiar comenzaba a desentrañarse lentamente, pero había más preguntas que respuestas. ¿Qué peligros? ¿Quiénes te buscan? Los mismos que están buscando aquel poder, respondió Samuel con seriedad. El legado no es solo una herencia de riqueza, es un vínculo que puede otorgar habilidades y conocimientos a quienes lo posean. Pero hay quienes quieren usarlo para la ambición y el control. Mariela miraba sus ojos, llenos de la sabiduría que simplemente no podía ignorar. ¿Lo que mi madre estaba intentando decirme antes de que se la llevaran? ¿Podría ser eso lo que enfrentamos? La conexión entre su madre y la historia que acababa de descubrir ahora se sentía más real que nunca. Es momento de actuar, dijo Samuel, su mirada decidida. Debemos reunir a la familia y proteger el legado, pero primero, tienen que entender lo que están a punto de afrontar. Antes de que pudieran preguntar más, los pasos se acercaban más al salón, y cada uno compartió una mirada de preocupación. De un momento a otro, el peligro estaba golpeando a sus puertas. «Salgan. Ahora», ordenó Samuel, haciéndolos moverse.
Mariela y Akiko se unieron a él, siguiendo a Ángel mientras corrían hacia una salida trasera del edificio. La adrenalina fluía en sus venas. Finalmente se encontraban unidos, una familia desconocida que luchaba por la verdad. Al salir al aire fresco de la noche, Mariela tomó un respiro profundo. ¿Dónde vamos ahora? Hay un lugar seguro donde puedo explicarte todo, contestó Samuel mientras se apuraban hacia un coche antiguo que había estado esperando en la esquina. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, Mariela sintió que el aire en el interior era denso con tensión y expectativa. Miró a su alrededor, sintiendo que un nuevo camino se abría ante ella y al mismo tiempo. Atrapada por la incertidumbre, Samuel giró en la carretera y comenzó a desglosar la historia. Habló de secretos familiares que se habían ocultado, de una línea de mujeres fuertes que habían guiado su linaje mientras mantenían el poder a salvo de aquellos que se hubieran aprovechado de él. Tu madre fue criada con ese conocimiento, pero su mayor deseo era protegerte de todo esto, explicó Samuel. Temía que el legado pudiera ser más un peso que una bendición. La decisión de compartirlo era un riesgo. Mariela sintió la angustia que la acompañaba. Eso explica por qué ella nunca habló de ello, murmuró. Y a pesar de todo, ahora sé que tengo que entender lo que significa para mí y para todos los que amo. Exacto. Tu madre siempre pensó que esto te haría daño, pero tú tienes una fortaleza que ni ella ni yo hemos visto antes, dijo Samuel, mirando a Mariela a través del espejo retrovisor. Los ojos de Akiko brillaban con apoyo. Tú eres más fuerte de lo que crees, Mariela. Y ahora que conoces la verdad, todo cambia. Tu futuro no es solo acerca de luchar, es también acerca de ser parte de algo más grande. A medida que el coche se adentraba en la noche, Mariela sintió que las piezas de su vida comenzaban a encajar. Había luchado, reído, amado y tuvo que aceptar el dolor, pero ahora había un propósito. Está bien, exclamó con determinación. Si esto es un legado, entonces voy a hacer que cuente. Mi madre luchó por nosotros, y yo no voy a descansar hasta asegurarme de que su sacrificio no haya sido en vano. Samuel asintió, sus ojos llenos de orgullo. Ese es el espíritu. Ahora, vamos a reunir las piezas de esta historia mientras luchamos contra aquellos que quieren destruirla. Mientras el auto avanzaba por el camino, Mariela sintió una resolución creciente. Ya no era solo una camarera con preocupaciones, ahora era una mujer con un legado, y estaba lista para enfrentarse a su destino. El amanecer estaba a la vista, y con él, el inicio de una nueva vida llena de verdad, conexión y un poder que había estado esperando que ella llegara a abrazar. Juntas, Mariela y su familia lucharían, transformarían la historia y lucharían por el futuro que merecían. Ese final no era un cierre, sino el comienzo de un capítulo en el que el amor y la fuerza prevalecerían, tratando de cambiar su historia y la de aquellos que seguirían después de ella. En el corazón de Mariela, ahora sabía algo vital: no estaba sola. Si te ha emocionado esta historia y quieres ver más transformaciones así, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas inspiradoras historias. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten escuchar sobre esta transformación. Juntos, podemos hacer crecer esta comunidad.